Aquí tienes la traducción completa al español, manteniendo fielmente el significado, la emoción, el estilo original, el formato, los párrafos, la puntuación y los nombres de los personajes. Entreguen los bolsos, todos, que nadie mire al suelo. Una voz ronca y fría como el metal resonó en el interior del autobús nocturno. El vehículo avanzaba a toda velocidad por la autopista que conecta Sevilla y Granada, flanqueado por franjas de luces amarillas que se alargaban como viejos recuerdos. El olor a gasolina, a asientos de cuero. El olor a lluvia aún persistía en el aire. Un niño rompió a llorar. La mujer sentada en la última fila apretó suavemente la mano de su hijo. Su mano no temblaba, pero su ritmo cardíaco era diferente. Latía de manera uniforme, lenta, controlada. 3 hombres con pasamontañas negros habían subido al autobús en una parada desierta hacía 5 minutos. Nadie tuvo tiempo de reaccionar. Nadie pensó que esto pasaría en un martes normal por la noche. El líder caminó por el pasillo entre las 2 filas de asientos, con un arma asomando bajo su chaqueta. No gritó. No lo necesitaba. «Carteras, teléfonos, relojes, rápido». El hombre de mediana edad de adelante se quitó torpemente su anillo de bodas. Una estudiante abrió temblando su bolso. La mujer al final del autobús seguía sentada inmóvil. El ladrón se acercó. «¿No me oíste?» Ella levantó la vista. Su mirada era extrañamente tranquila. «Sí. Solo una palabra. Sin súplicas, sin miedo». Él frunció el ceño. El niño a su lado susurró, «Mamá». Ella puso suavemente su mano sobre la cabeza de su hijo. Suave, tierna. «No pasa nada». Su voz era grave, lo suficiente para que su hijo la oyera. Los otros pasajeros la miraron como si fuera demasiado terca o demasiado estúpida. Pero ella no pertenecía a lo que ellos estaban pensando. Simplemente, ellos aún no lo sabían. El ladrón extendió la mano. «Dámelo todo». Ella abrió lentamente su bolso. No había mucho dentro. Un libro viejo, una cartera delgada, una bufanda. Él le arrebató la cartera. En ese momento, el autobús tembló ligeramente cuando el conductor redujo la velocidad intencionalmente. Uno de los 3 hombres gritó, «¡Mantén la velocidad!». El conductor asintió, con el rostro pálido. En ese instante, un hombre en la fila del medio levantó levemente la vista. Nadie le había prestado atención antes. Una simple chaqueta gris, discreto, sin prisa, solo sus ojos. Ojos que lo habían estado observando todo desde el principio. Él no habló, solo miró. El segundo ladrón tocó el hombro de una anciana, arrancándole bruscamente el collar del cuello. Estalló un llanto. Y fue entonces cuando la mujer al final del autobús se puso de pie, lentamente, sin hacer ruido. «No le hagas daño». Todo el autobús se giró para mirarla. El ladrón sonrió con frialdad. «¿Quién te crees que eres?». Ella lo miró, sin ira, sin desafío, simplemente mirándolo. Alguien a quien no le gusta ver cómo lastiman a los débiles. Él se acercó más. El arma casi tocaba su ropa. El aire se congeló. El hombre de la chaqueta gris en el medio del autobús ladeó levemente la cabeza. Se puso de pie, sin prisa, sin hacer ruido. Solo de pie. El ladrón se volvió. «Siéntate». Él no se sentó. Solo dijo una frase. «Déjalos ir». Su voz era baja, corta, no alta, pero resonante. Nadie entendió por qué todo el autobús de repente se quedó aún más en silencio. El ladrón torció el gesto. «¿Quieres hacerte el héroe?». Él no respondió a esa pregunta. Solo dio un paso. Y algo cambió. No porque fuera grande, no porque gritara, sino por la confianza que no necesitaba ser probada en esos ojos. La mujer al final del autobús lo miró de reojo. En su mirada hubo algo parecido a un reconocimiento. Solo un segundo. Pero fue suficiente para que todo empezara a cambiar de rumbo. El ladrón apuntó su arma más alto. «Siéntate o disparo». Él seguía de pie. «¿No quieres hacer eso?». El ladrón vaciló por una fracción de segundo. «¿Por qué?». Él lo miró fijamente.
porque no sabes a quién le estás apuntando con el arma. Esa frase cayó como una piedra en aguas tranquilas. La mujer al final del autobús inhaló suavemente. Uno de los 3 hombres empezó a perder la paciencia. ¡Mátalo! Pero el líder seguía mirando al hombre de la chaqueta gris. Y entonces, solo un pequeño detalle lo cambió todo. Él se subió levemente la manga, no para mostrar un arma, sino un pequeño tatuaje en la muñeca, un símbolo de las fuerzas especiales, sin ostentación, sin necesidad de explicación, solo lo suficiente para que alguien que había estado en ese mundo lo entendiera. El ladrón retrocedió medio paso. ¡Solo medio paso! Pero eso lo decía todo. La mujer al final del autobús no apartó los ojos de él. No estaba sorprendida, no sentía pánico, solo respiró más despacio. Porque ella reconoció ese símbolo, y ella lo supo. Realmente se habían metido con la persona equivocada. El autobús seguía corriendo en la noche, pero el ambiente era diferente. Ya no era puro miedo, sino el momento antes de la tormenta. Y nadie en ese autobús sabía aún que esta historia no era solo un robo. Era el comienzo de un secreto mucho más grande, porque el hombre de la chaqueta gris no era la única persona en el autobús que ocultaba su identidad. Y la mujer al final del autobús, también. El ruido del motor del autobús empezó a atenuarse cuando redujo la velocidad. La lluvia afuera había cesado, dejando solo el sonido de las ruedas rodando sobre la carretera mojada. La puerta del autobús se cerró, dejando entrar el silencio. Los ladrones ya no mantenían la misma actitud agresiva del principio, pero sus ojos no se apartaban del hombre de la chaqueta gris. La mujer al final del autobús ya no miraba al ladrón. Volvió la cara hacia la ventana, mirando la oscuridad del exterior. El cielo estaba negro. Solo quedaban luces distantes como estrellas perdidas. Una sensación de frío la envolvió. Miró sus propias manos, que agarraban con fuerza la mano de su hijo pequeño. El niño se había quedado dormido en sus brazos, murmurando palabras ininteligibles, como si soñara con otro mundo. Ese sentimiento de confusión y desorientación le recordó los viejos tiempos, cuando todo era simple, cuando solo era una joven, con todos sus sueños intactos, pero ahora todo parecía haber cambiado para siempre. La seguridad, la esperanza, todo era como un juego a punto de terminar, y no sabía qué le quedaba. El autobús seguía avanzando por la espesa noche. La luz amarilla de la autopista se reflejaba a través del cristal, en largas franjas como recuerdos estirados. Nadie decía nada, nadie se atrevía a respirar fuerte, pero el miedo inicial había cambiado de color. Ya no era caótico, se había espesado, volviéndose pesado, como el momento antes de que se abra una puerta y uno se dé cuenta de que ha entrado en una historia mucho más grande por error. El líder aún sostenía el arma en la mano, pero su muñeca ya no era tan firme como antes. Su mirada se deslizó sobre el pequeño símbolo en la muñeca del hombre de la chaqueta gris. Un tatuaje no muy grande, sin ostentación, pero suficiente para que aquellos que habían vivido en el mundo de la violencia entendieran que no era algo para bromear. «Es solo un tatuaje», murmuró, como si intentara tranquilizarse a sí mismo. El hombre de la chaqueta gris no replicó. Tampoco dio un paso más. Solo se quedó erguido. Sus manos colgaban de forma natural, sin amenazar, sin provocar. Pero sus ojos no se apartaban del líder. «¿No quieres convertir algo pequeño en algo grande?», dijo en voz baja. «Devuelve las cosas, bájate en la siguiente parada. Nadie saldrá herido». La frase fue tan tranquila que resultaba increíble. Uno de los 2 hombres de atrás empezó a perder la paciencia. Tiró bruscamente del bolso de la estudiante, murmurando maldiciones. «No lo escuches, solo está faroleando». Pero ni siquiera él se acercó al hombre de la chaqueta gris. La mujer al final del autobús apretó suavemente el hombro de su hijo. El niño se pegó a su madre, con los ojos muy abiertos, pero sin llorar. Había algo en la voz de aquel hombre que le transmitía confianza a ese niño. Los niños a menudo sienten eso mejor que los adultos.
El líder torció el gesto, tratando de recuperar la iniciativa. ¿Quién te crees que eres? ¿Un policía? El hombre negó con la cabeza muy levemente. No. Entonces, ¿qué eres? Hubo un silencio muy corto. Luego respondió, sin cambiar el tono. Alguien a quien no le gusta ver a los débiles acorralados. Sonó igual que lo que la mujer acababa de decir. Y, de hecho, ella lo estaba mirando, como si ambos estuvieran hablando en un idioma que los demás no entendían. El líder apuntó el arma más cerca, esta vez casi tocando su pecho. «Siéntate». El hombre no se sentó, pero tampoco se abalanzó hacia él, solo que el aire dentro del autobús cambió de dirección. El conductor adelante tragó saliva. El autobús mantenía la velocidad, pero sus manos temblaban sobre el volante. De repente, la mujer al final del autobús habló. «Deténganse». Su voz no era fuerte, pero sí clara. Los 3 ladrones se volvieron a mirarla, molestos. «¡Cállate!», gritó uno de ellos. Ella seguía de pie. No se acercó. No hizo nada imprudente. Solo añadió una frase. «No quieren que los rastreen. La matrícula de la motocicleta que dejaron en la parada de descanso sigue allí». Los 3 hombres se detuvieron en seco. El líder entrecerró los ojos. «¿Qué dijiste?» «Las cámaras de la parada de descanso siguen funcionando». ¿Pensaron que no las vi? Un pasajero de adelante empezó a susurrar. «¿Hay cámaras? ¿En serio?» El segundo hombre miró al líder, presa del pánico. «Dijiste que no había nadie ahí». La mujer no se movió. Su mirada no era la de alguien que estaba adivinando. Era segura, tranquila, como si supiera exactamente cómo funcionaba ese sistema. El hombre de la chaqueta gris la miró de reojo. Una mirada muy rápida, suficiente para que él entendiera. Ella no era solo una pasajera al azar. El líder soltó una risa ahogada, pero no sonaba natural. «Estás faroleando». Ella ladeó la cabeza muy levemente. «Pruébalo». Ese pequeño detalle bastó para que el equilibrio cambiara de nuevo. Afuera apareció un letrero. «Parada de descanso 2 kilómetros». El líder soltó una maldición. «Nos bajamos en la próxima parada», les dijo apresuradamente a sus cómplices. «¡Rápido!». Los otros 2 empezaron a tirar algunas carteras, algunos teléfonos, no todos, pero lo suficiente para su retirada. El líder retrocedió lentamente hacia la puerta central, sin quitarle los ojos de encima al hombre de la chaqueta gris. «Esto no ha terminado», dijo. El hombre no respondió, solo miró. El autobús redujo la velocidad. Las puertas se abrieron. 3 figuras se lanzaron a la noche. Las puertas se cerraron. El autobús siguió rodando, y durante unos segundos, toda la cabina estuvo tan en silencio que uno podía escuchar su propia respiración. Luego estallaron las voces. «Dios mío, nos salvamos». «Gracias, señor». «Gracias, señora». El hombre de la chaqueta gris no aceptó los agradecimientos. Se sentó en su lugar original como si lo que acababa de pasar fuera solo un pequeño incidente en una larga noche. La mujer también se sentó. Le ajustó el abrigo a su hijo, limpiando suavemente una gota de sudor de la frente del niño. El niño la miró hacia arriba. «¿No tenías miedo, mamá?» Ella sonrió muy levemente. «Sí, pero tener miedo no ayuda en nada». El hombre de la chaqueta gris escuchó esa frase. La miró de reojo. Esta vez, sus miradas se encontraron por un poco más de tiempo. No fue una mirada de curiosidad, sino de reconocimiento. El autobús siguió su marcha, pero una sensación diferente empezó a colarse. No era un alivio total, sino una premonición. El hombre de la chaqueta gris sacó su teléfono y marcó rápidamente una serie de números. Parada número 47, 3 sujetos, motocicleta negra. Les envió la matrícula después. Colgó. Nadie escuchó con claridad con quién estaba hablando. La mujer observó ese gesto. Luego apartó la mirada, mirando por la ventana. Pero en su corazón acababa de despertar un viejo fragmento de memoria. Ese símbolo en su muñeca, ella lo había visto antes, muchos años atrás, en una misión que nunca había contado. Apretó levemente su mano, porque si él pertenecía a esa unidad, entonces era muy probable que él también supiera lo que pasó aquel año. El autobús se acercaba a la ciudad.
Las luces empezaban a ser más densas. Los pasajeros se fueron calmando poco a poco. Pero la historia aún no había terminado. Porque los 3 ladrones que acababan de huir no eran tipos al azar. Y la mujer al final del autobús no había subido a ese viaje por casualidad. En cuanto al hombre de la chaqueta gris, él tampoco había elegido ese asiento inconscientemente. Solo que, por ahora, nadie lo decía. Pero ambos lo entendían. Esta noche no fue un incidente. Fue una señal. Y entonces, cuando el autobús se preparaba para entrar a la terminal central de Sevilla, el teléfono de la mujer vibró. Miró la pantalla. Un solo mensaje. Te han encontrado. Sus dedos se detuvieron levemente, y por primera vez desde el inicio del viaje, su corazón realmente saltó un latido. Sus dedos se detuvieron sobre la pantalla más de lo que dura un latido. Te han encontrado. Solo una línea de texto, sin nombre de remitente, sin explicación. Afuera del cristal, las luces de la ciudad de Sevilla inundaban el autobús, haciendo que todo de repente pareciera más real, más cercano. El murmullo de la gente comenzó. Los pasajeros se levantaron para recoger sus cosas, como si el peligro de hace un momento hubiera quedado atrás en la oscura autopista. Pero ella sabía que no era así. El hombre de la chaqueta gris se puso de pie antes de que el autobús se detuviera por completo. No la miró de inmediato, pero ella sintió que él había notado el pequeño cambio en su rostro, la forma en que su mirada se ensombreció de repente, la forma en que sus manos se apretaron levemente. Las puertas del autobús se abrieron. Los pasajeros se derramaron en la terminal central, donde las luces de neón se mezclaban con el olor a café nocturno y el sonido de las maletas rodando sobre las baldosas. Ella bajó la última, guiando a su hijo. El niño miró a su alrededor, todavía con un poco de pánico residual, pero tratando de mostrarse fuerte. Ella se agachó para ajustarle la bufanda a su hijo, como una costumbre convertida en instinto. ¿Vamos a casa, mamá? Ella sonrió. Sí. Pero esa sonrisa no llegó a sus ojos. Cuando se enderezó, el hombre de la chaqueta gris ya estaba a solo unos pasos de ella. ¿Malas noticias?, preguntó, con una voz profunda, lo suficientemente baja para que nadie más la oyera. Ella no pareció sorprenderse de que él se diera cuenta. No. Él la miró más de cerca esta vez, sin invadir, sin escudriñar, solo observando. No eres una persona normal. La frase no llevaba un tono de sospecha, solo era una afirmación. Ella respondió con otra pregunta. ¿Y tú? Un frágil silencio pasó entre los dos. La voz del altavoz resonó en la terminal, anunciando el último viaje de la noche. Él ladeó un poco la cabeza. Probablemente deberíamos salir de aquí primero. Tan pronto como terminó de hablar, ella vio lo que él había visto. 2 hombres de pie en el lado opuesto de la terminal, sin equipaje, sus ojos barriendo a la multitud con demasiada concentración. Uno de ellos se tocó un pequeño auricular en la oreja. La mujer bajó la voz. «¿No son los ladrones?» «No», respondió él. Guió a su hijo hacia la salida lateral. Él caminó paralelo, sin tocarla, pero lo suficientemente cerca como para que, si algo pasaba, pudiera reaccionar a tiempo. Su ritmo cardíaco empezó a acelerarse, no por miedo, sino por darse cuenta de que el círculo se había cerrado. ¿Me estabas siguiendo?, preguntó ella. No. Entonces, Mose, ¿por qué estabas en el autobús? Él no respondió de inmediato. Solo cuando entraron en un pasillo con menos luz, habló en voz baja. Estoy buscando a alguien. Ella se detuvo medio paso. Él la miró directamente. Y creo que la acabo de encontrar. El aire entre ellos ya no era solo el de aliados temporales. Se volvió más denso, más complejo. Detrás, el sonido de pasos se aceleró. Los 2 hombres de hace un momento se habían dado cuenta de que habían cambiado de dirección. El niño apretó con fuerza la mano de su madre. ¿Qué pasa? Ella se inclinó, su voz suave pero firme. Quédate entre el tío y yo, no me sueltes la mano. El hombre de la chaqueta gris se detuvo justo en medio del pasillo. Sin prisa, sin pánico, solo de pie. Las 2 figuras se acercaron. ¿A dónde vas con tanta prisa?, sonó una voz helada.
Ella se volvió. Su mirada volvió a ser tan tranquila como en el autobús. «A casa. ¿Sabes bien que no puedes?» El niño levantó la vista hacia su madre. Ella le apretó la mano un poco más suavemente, como para tranquilizarlo. El hombre de la chaqueta gris dio medio paso hacia adelante. «Están acosando a una mujer y a un niño». El tipo de la izquierda soltó una risa burlona. «No es asunto tuyo». Él lo miró directamente. «Ahora lo es». Solo una frase corta. Uno de los dos dejó ver algo metálico debajo de su chaqueta. No era un arma grande, solo una navaja plegable, pero suficiente para asustar a los que estaban alrededor. A ella no. Ella solo miró muy rápidamente la posición del brazo de esa persona. Un pequeño detalle, y entonces todo sucedió en unos breves segundos. El hombre de la chaqueta gris se movió primero. Rápido, preciso, sin movimientos innecesarios. Le dobló el brazo al tipo. La navaja cayó al suelo de baldosas, produciendo un sonido metálico seco. El otro se abalanzó hacia adelante, pero ella no se había quedado quieta. Empujó a su hijo detrás del hombre de la chaqueta gris y dio un paso adelante. Su golpe no fue vistoso, ni ostentoso, pero fue suficiente para hacerle perder el equilibrio a su oponente. El hombre de la chaqueta gris la miró en ese instante. Sin sorpresa, solo confirmando. Los dos hombres fueron sometidos en un par de respiraciones. Los guardias de seguridad de la terminal empezaron a correr hacia allí al escuchar el ruido. Ella retrocedió, ajustándose la chaqueta como si lo que acababa de pasar fuera solo algo que tenía que hacer. El hombre de la chaqueta gris sostuvo firmemente la muñeca del hombre de la navaja hasta que los guardias tomaron el control. «No eres maestra ni oficinista», le dijo en voz baja cuando todo se calmó. Ella lo miró. «Y tú no eres un pasajero normal». El sonido de las sirenas de la policía resonó a lo lejos. El niño se abrazó a la pierna de su madre. «Mamá, ¿quiénes son?» Ella se agachó, dándole un suave beso en el pelo. Gente que se equivocó, pero en su corazón sabía que no se habían equivocado. Sabían exactamente a quién estaban buscando, solo que no esperaban que la persona a la que buscaban ya no estuviera sola. El hombre de la chaqueta gris la miró durante más tiempo esta vez. «Tenemos que hablar», le dijo. Ella asintió lentamente, porque ella entendía, esta noche no fue un accidente. No fue un robo al azar, sino un paso en una partida de ajedrez que había comenzado hacía muchos años. Y ahora, las dos piezas más importantes acababan de colocarse la una junto a la otra. No por casualidad, sino porque había llegado el momento. El sonido de las sirenas de la policía aún resonaba en algún lugar fuera de la terminal, pero todo a su alrededor parecía ralentizarse, como si la ciudad siguiera moviéndose, mientras ellos dos estaban en un ritmo diferente, más profundo, más pesado. El hombre de la chaqueta gris no hizo más preguntas delante de los guardias, solo intercambió unas breves palabras, lo suficiente para que a los otros dos les pusieran las esposas y se los llevaran, sin ostentación, sin explicaciones. Ella se quedó quieta, con una mano sobre el hombro de su hijo. El niño se apoyaba en ella, pero su mirada ya no mostraba pánico. El niño observaba al hombre de la chaqueta gris, con una confianza difícil de nombrar. Cuando los guardias se fueron con los dos hombres, el espacio entre ellos se volvió silencioso. «¿Cuánto tiempo llevas siguiéndome?», preguntó ella, con voz nada áspera. Él negó con la cabeza. «No te estaba siguiendo». «Entonces, ¿cómo sabías que yo era la persona que buscabas?» Él la miró un poco más, sin evadir, porque no mucha gente puede leer la situación como lo acabas de hacer. No mucha gente puede mantener el ritmo de su respiración cuando se enfrenta al cañón de un arma. Ella ladeó ligeramente la cabeza. «Y no mucha gente se atreve a ponerse de pie cuando no tiene armas», replicó ella. Algo parecido al respeto pasó fugazmente entre ellos. El niño tiró suavemente del abrigo de su madre. «Mamá, ¿nos vamos a casa?» Ella miró a su hijo. Por sus ojos pasó algo muy pequeño, vacilación. El hombre de la chaqueta gris lo entendió. «Tu casa ya no es segura», dijo directamente. Ella se quedó en silencio. Él continuó, su voz profunda pero no forzada. «Esos dos no eran aficionados, sabían a qué hora llegabas, sabían en qué terminal te ibas a bajar». Ella apartó la cara un poco.
mirando la fila de luces blancas al final del pasillo, las figuras pasando, las risas cansadas de los pasajeros nocturnos. ¿Sabes quiénes son?, le preguntó ella. Sé una parte. ¿Qué parte? Él la miró directamente. No trabajan para los tipos de la calle, trabajan para alguien con dinero. Esa frase cayó entre ellos, pesada como una piedra que se hunde. Ella cerró los ojos por un instante muy corto. Así que fue más rápido de lo que pensé. Él no le preguntó qué fue más rápido. Lo entendía. Porque si el mensaje que ella recibió era real, entonces esta noche solo fue el primer paso. Mi coche está en la parte trasera de la terminal, le dijo. Tenemos que irnos de aquí. Ella lo miró de nuevo, evaluando, midiendo. ¿A dónde quieres llevarme? A un lugar donde no puedan llegar fácilmente. ¿Tienes un lugar así? Sí. La respuesta fue corta, sin explicaciones. Ella no hizo más preguntas, porque hay momentos en los que hacer demasiadas preguntas solo delata el miedo. Se agachó y levantó a su hijo. El niño le rodeó el cuello con los brazos y apoyó la cabeza en su hombro. Salieron juntos de la terminal de autobuses. La noche en Sevilla era más fresca de lo que ella recordaba. El viento traía un ligero olor a azahar desde las calles más lejanas. La ciudad seguía siendo hermosa. Seguía siendo pacífica para los que no sabían nada. Pero para ella, todo había cambiado. El coche de él no era un coche de lujo. Era solo un SUV de color oscuro, limpio, discreto. Él le abrió la puerta trasera al niño primero. Un pequeño gesto, pero que decía mucho. Ella acomodó a su hijo en el asiento, abrochándole el cinturón de seguridad con cuidado. Cuando ella dio la vuelta hacia el asiento del copiloto, él ya estaba en el asiento del conductor. El motor arrancó suavemente. No había música en el coche, solo el sonido de los neumáticos rodando sobre la calle. ¿Quién eres realmente?, le preguntó ella después de unos minutos de silencio. Él miró la carretera al frente. Mi nombre es Mateo. Ella esperó a escuchar más. Él continuó. Solía trabajar para una unidad que ya no existe oficialmente. Fuerzas especiales, dijo ella en voz baja. Él asintió levemente. ¿Y tú?, preguntó él a su vez. Ella miró por la ventanilla, donde las luces de la ciudad se iban quedando atrás lentamente. Yo trabajaba en un departamento del que la gente no sabía nada. Él la miró de reojo por un breve segundo. ¿Contrainteligencia? Ella no lo confirmó, pero tampoco lo negó. Entonces, ¿sabes lo que pasó aquel año?, le preguntó ella. Él apretó ligeramente las manos en el volante. El caso Valencia. Ella no dijo nada, pero su mirada se oscureció. Tu equipo fue expuesto, continuó él, con voz más baja. Hubo alguien que vendió la información. Un recuerdo pasó muy rápido. El sonido de disparos en un almacén abandonado. Humo. Las voces de sus compañeros llamándola por su nombre. Y luego, silencio. No pudimos encontrarte, le dijo. Porque no quería ser encontrada, respondió ella. Pasó un largo silencio. El coche se desvió de la autopista y entró en una carretera más estrecha que conducía a las colinas de las afueras. La gente pensaba que estabas muerta, le dijo él. Quizás eso fue lo mejor. No para todos. Ella se volvió para mirarlo. ¿Por qué me estabas buscando? Él no respondió de inmediato. Los faros del coche iluminaron una gran puerta de hierro enfrente. La puerta se abrió automáticamente cuando él presionó el control remoto. En el interior había un gran terreno, oscuro pero no desierto. Había una luz suave proveniente de una casa de madera de 2 pisos en el fondo. Porque el traidor de aquel año no se ha detenido, dijo él cuando el coche redujo la velocidad. Y creo que tú sabes algo que nosotros no sabemos. El coche se detuvo por completo. Ella miró la casa enfrente. No era lujosa, no era fría, solo silenciosa. El niño estaba profundamente dormido en el asiento trasero, respirando regularmente. Ella abrió la puerta del coche. El aire aquí era completamente diferente al de la ciudad. Olía a tierra húmeda y a madera vieja. Mateo dio la vuelta y abrió la puerta trasera para ayudarla a bajar a su hijo. Cuando ella subió los escalones de madera, él le dijo en voz baja, «Aquí, al menos esta noche, estás a salvo». Ella lo miró. «¿Y mañana?».
Él le sostuvo la mirada. Mañana empezaremos a buscar respuestas. Pero en el fondo, ambos lo sabían. Esa respuesta no solo sería sobre el pasado, sino también sobre por qué, después de todos estos años, alguien todavía temía que ella estuviera viva. La casa de madera los recibió con un silencio muy diferente al ruido de la terminal de autobuses de hace unas decenas de minutos. No había candelabros espléndidos, no había sirvientes, solo el olor a pino viejo, el olor a las brasas restantes en la chimenea, y esa paz que te hace querer respirar profundamente, pero sin atreverte a respirar fuerte. Mateo abrió la puerta y encendió la luz del pasillo. Una luz amarilla cálida se extendió sobre el suelo de madera. «La habitación de la izquierda», le dijo en voz baja. «Hay camas limpias». Sin preguntar, sin presionar, ella llevó a su hijo en brazos adentro. El niño seguía dormido, su mano agarrando suavemente la ropa de su madre como si temiera que, al soltarla, ella desapareciera. Acostó a su hijo en la cama. Lo arropó cuidadosamente y se sentó unos segundos a su lado. Su mirada se suavizó, tierna, pero al levantarse, la firmeza regresó como una armadura familiar. Cuando ella salió a la sala, Mateo ya había encendido un fuego en la chimenea. No la miró de inmediato, solo puso un leño más en el fuego. Un pequeño gesto, pero que decía mucho. ¿Vive solo?, le preguntó ella. La mayor parte del tiempo. ¿El resto del tiempo? En la carretera. Ella se sentó en la silla frente a él. La distancia entre ellos era la justa para no estar demasiado cerca, pero ya no tan lejos como en el autobús. El fuego crepitaba fuera de la ventana. El viento soplaba suavemente a través de los árboles. «¿Quién fue la persona que te envió el mensaje?», preguntó él. Ella miró el fuego. «¿Alguien que solía trabajar conmigo? ¿Se puede confiar en él?». «Antes sí». Él asintió levemente. «Antes». Ella respiró lentamente. «Mateo, si realmente me han encontrado, significa que el traidor de aquel año sigue vivo. Y tiene miedo». Ella levantó la vista. «¿Por qué piensas eso?». «Porque la gente solo persigue aquello que teme que sea expuesto». Esa frase no era teórica, provenía de la experiencia. Ella lo miró por más tiempo. «¿No me has preguntado por qué desaparecí?». «No». «¿Por qué?». Él la miró directamente. «Porque si sigues viva, significa que ya has pagado un precio suficiente». Un momento muy pequeño transcurrió entre ellos. No fue romántico, no fue de debilidad. Fue solo un reconocimiento silencioso entre dos personas que habían pasado por el campo de batalla. Aunque fuera un campo de batalla que nadie más veía. El teléfono de ella vibró. Miró la pantalla. «Otro mensaje. No confíes en el hombre que va contigo». Sus manos se apretaron. Mateo no necesitaba mirar la pantalla para saber que algo había cambiado. ¿Son ellos otra vez? Ella no respondió de inmediato. «El mensaje me dice que no confíe en ti». El aire en la habitación se ralentizó por un segundo. Mateo no se mostró enfadado, no se justificó. Solo hizo una pregunta. «¿En quién confías tú?». Ella lo miró por mucho tiempo, no para buscar pruebas, sino para sentir. En este momento, confío en las acciones. Él asintió. «Entonces observa mis acciones». ¿Una respuesta corta? Sin ponerse a la defensiva. Ella dejó el teléfono en la mesa. «Es posible que la persona que envió el mensaje esté cerca». Mateo se puso de pie, se acercó a la ventana y corrió un poco la cortina. Afuera solo había oscuridad y la línea de árboles. Pero no solo estaba mirando con los ojos. ¿Estaba escuchando? Alguien que solía ser de las fuerzas especiales nunca se relajaría por completo. Ella se dio cuenta de eso. «¿Estás preparado para la situación de que nos sigan?», le preguntó. «Siempre». «¿Cuántas salidas?». 3. «¿Cámaras?». «Sí, pero sin conexión a la red». Ella asintió levemente. «Bien». Un ruido muy leve resonó desde la parte trasera de la casa. No era el sonido del viento, no era el sonido de las ramas. Ambos giraron la cabeza al mismo tiempo. Mateo no dijo nada. Solo caminó hacia el armario de madera junto a la puerta. Sacó un objeto pequeño,
No era un arma, era solo una linterna táctica. Ella se puso de pie. ¿Detrás de la casa? Él asintió. «Quédate aquí con tu hijo». Ella negó con la cabeza muy levemente. «No nos separamos». Él la miró. 1 segundo, 2 segundos. Luego le entregó una segunda linterna del cajón inferior de la mesa. Sin hacer más preguntas, salieron al porche trasero. El aire era más frío. El olor a tierra húmeda era más claro. La luz de la linterna barrió el pequeño patio, la valla de madera, el viejo olivo. Y luego lo vieron. Un pequeño dron enredado en las ramas. La luz roja seguía parpadeando. Mateo se acercó y lo descolgó. «No son aficionados», le dijo. Ella observó de cerca el cuerpo del dron. «Dispositivo de rastreo integrado». Él la miró. «¿Qué trajiste de tu antigua casa?» «No mucho. Puede que lo hayan instalado antes». Ella guardó silencio. Si habían instalado un dispositivo de rastreo, significaba que no acababan de empezar a buscarla. Llevaban un tiempo buscándola. Mateo rompió la cámara del dron con sus propias manos. «Así que saben que estás aquí». Ella lo miró. «Y tú también estás aquí». El viento sopló con más fuerza. Ambos estaban en el patio oscuro, a pocos pasos el uno del otro. «Mateo», dijo ella lentamente, «¿y si yo soy una trampa?» Él no parpadeó. Entonces habría entrado por mi propia voluntad. Esa respuesta no era un coqueteo. Era una decisión. Dentro de la casa, el niño se dio la vuelta en sueños. Ella volvió a mirar por la ventana. «No nos queda mucho tiempo». Él asintió. «Mañana te llevaré a ver a alguien». «¿A quién?» «A la única persona que sigue viva del equipo de aquel año». Ella se detuvo. «¿Impossible?» «No está muerto». El viento rozó el porche, haciendo que su cabello volara ligeramente. «¿Estás seguro?» «Seguro». Algo en sus ojos se rompió. No fue debilidad, fue esperanza. Algo que había intentado enterrar en lo más profundo durante muchos años. Si todavía había alguien vivo, si todavía había un testigo, entonces la verdad no estaba completamente enterrada. Ella inspiró muy lentamente. «Entonces, mañana por la mañana». Mateo miró hacia la oscuridad más allá de la valla. «No», dijo, «nos iremos antes de que amanezca, porque hay noches en las que el silencio es solo una fina capa antes de la tormenta». Todavía no había amanecido del todo cuando dejaron la casa de madera. El cielo en el este apenas se había aclarado un poco, como si la noche todavía se resistiera a irse. El aire era más frío, pero más claro. Y en esa luz tenue, todo parecía tan real que no se podían engañar pensando que se trataba solo de un malentendido. El niño seguía dormido cuando Mateo lo llevó en brazos al coche. La cabeza del pequeño descansaba naturalmente sobre su hombro, como si el instinto hubiera elegido a alguien lo suficientemente firme como para confiar. Ella caminaba detrás, agarrando con fuerza el teléfono que había apagado desde la medianoche. La puerta de hierro se cerró tras ellos sin hacer ruido. No hubo despedidas, no hubo vacilaciones. El coche salió del estrecho camino de tierra, avanzando hacia la autopista en dirección norte. Las colinas bajas estaban cubiertas por la niebla matutina. El olor a hierba mojada y a tierra fría entraba por las ventanillas entreabiertas. En el coche nadie decía nada. Ella miraba por la ventana, con la mirada perdida en la distancia. Durante los últimos años, había aprendido a vivir como una persona normal, comprando comida en el mercado, llevando a su hijo a la escuela, haciendo un trabajo que no llamaba la atención. Se había convencido a sí misma de que el pasado estaba lo suficientemente enterrado, pero anoche demostró lo contrario. «¿Dónde está él?», preguntó ella cuando el coche se incorporó a la autopista. «En la zona montañosa de la sierra», respondió Mateo. «Una casa vieja. Nadie sabe que sigue vivo». «¿Cómo lo encontraste?». Mateo no la miró, con los ojos pegados a la carretera, porque no creí que todos estuvieran muertos. Esa frase no era heroica, solo era una vieja perseverancia, como la chaqueta que siempre llevaba, no nueva, pero duradera. «¿Sabe él que estoy viva?», le preguntó ella. «No». Ella asintió levemente.
Entonces este encuentro no sería solo para buscar respuestas. Sería una confrontación. El sol asomó gradualmente por el horizonte. Una luz naranja pálida se esparció sobre la carretera como un recordatorio de que un nuevo día todavía llegaba, sin importar lo que hubiera sucedido la noche anterior. El niño se despertó cuando el coche ya llevaba viajando casi 2 horas. «Este lugar no es nuestra casa», dijo, con la voz aún adormilada. Ella se volvió, sonriendo tiernamente. «Vamos a visitar a un viejo amigo». «¿Un amigo de mamá?» «Sí». El niño miró a Mateo. «¿El tío también es amigo de mamá?» Mateo vaciló por un instante muy corto. «Eso espero», dijo él. Ella no lo negó, tampoco lo confirmó. El coche se desvió hacia una carretera de montaña más estrecha, sinuosa y desierta. El bosque de pinos a ambos lados era alto y espeso. La luz del sol se filtraba creando rayos de luz fragmentados sobre el parabrisas. «¿Crees que nos están siguiendo?», le preguntó ella. Mateo miró el espejo retrovisor por tercera vez en 5 minutos. «Si es así, son mejores de lo que pensaba. O más pacientes. También es posible». Ella puso la mano en el asiento delantero, su dedo trazando líneas vagas inconscientemente. «Mateo». «¿Sí? Si el traidor de aquel año realmente sigue vivo, ¿qué harás?». Él no respondió de inmediato. La carretera por delante se curvaba bruscamente hacia la izquierda. Redujo la velocidad. «No busco venganza», dijo después de unos segundos. «Entonces, ¿qué buscas?». «La verdad». Ella lo miró. «¿Y si la verdad no cambia nada?». Él exhaló lentamente. «Al menos ya no será un fantasma». El coche se detuvo frente a una vieja puerta de madera, que casi se mezclaba con el color del bosque. No había cámaras. No había un cartel con el nombre, solo una pequeña casa de piedra escondida en lo profundo del valle, con un humo fino elevándose de la chimenea. Mateo apagó el motor. «Aquí es». Ella miró aquella casa durante mucho tiempo. Una parte de sus recuerdos despertó. Las risas de sus compañeros de equipo, las reuniones secretas, la creencia de que estaban protegiendo algo más grande que ellos mismos. Y luego los disparos. Se bajó del coche. El niño sostenía la mano de su madre, mirando alrededor con curiosidad. La puerta de la casa de piedra se abrió antes de que pudieran llamar. Un hombre mayor estaba en el umbral, cabello blanco, espalda un poco encorvada, pero sus ojos seguían siendo afilados como cuchillos. Él miró a Mateo primero, luego la miró a ella. El tiempo pareció detenerse. «Imposible», susurró él. Ella se quedó quieta. «Hola, comandante». Su voz se volvió un poco ronca, aunque había pensado que nunca volvería a pronunciar ese título. El anciano bajó un escalón. «Tú estás viva». «Sí». Él miró a Mateo. «¿Lo sabías?». Mateo asintió. Desde hace poco, un pesado silencio transcurrió entre los tres. Luego el anciano dijo lentamente: «Entonces ellos también lo saben». Esa frase no era una especulación. Era una conclusión. Ella se acercó más. «¿Quién nos vendió?». El anciano no respondió de inmediato. Solo miró al niño que sostenía la mano de ella. «Pasen primero». Dentro de la casa, el olor a madera vieja y café recién hecho se mezclaban. En la pared todavía colgaban viejos mapas, aunque ya desteñidos. Se sentaron alrededor de la pequeña mesa de madera. Mateo no habló. Ella no se anduvo con rodeos. «¿Quién?», preguntó de nuevo. El anciano la miró a los ojos. No fue una sola persona. El aire en la habitación se volvió pesado. Fue todo un sistema. Ella sintió que su corazón se detenía. «Sé específico». Él suspiró. «Hubo órdenes de arriba. Fuimos sacrificados». Mateo apretó los puños. «¿Por qué?». «Porque sabíamos demasiado». Ella cerró los ojos por un instante. «¿Y quién más sigue vivo aparte de nosotros?». El anciano miró a Mateo. «No muchos». Esa respuesta no fue suficiente. Pero sí lo suficiente para entender que el juego de ajedrez en el que habían entrado no era solo una persecución personal, sino una red de poder que seguía activa. El niño tiró suavemente de la mano de su madre. «Mamá, tengo hambre». Ella miró hacia abajo a su hijo, su mirada suavizándose. En ese momento,
Entre los secretos de Estado y las conspiraciones políticas, ella recordó lo más importante. Ya no estaba luchando por una misión. Estaba luchando por este niño. Y eso la hacía mucho más fuerte que antes. Afuera. El viento en la montaña empezó a soplar más fuerte. Y en ese valle silencioso, los tres adultos entendían que acababan de tocar una verdad de la que no sería fácil sobrevivir tras conocerla. El fuego en la chimenea crepitaba, pero la casa de piedra estaba más fría de lo normal. No era porque el viento de la montaña se colara por las rendijas de la puerta, era por lo que acababa de decirse. Fuimos sacrificados. La frase del anciano seguía suspendida en el aire. Ella estaba sentada inmóvil. Sus manos descansaban sobre la vieja mesa de madera. Los arañazos en ella eran como las cicatrices de la memoria. Ella pensaba que había aceptado haber sido traicionada. Pero escucharlo decir en voz alta era otra cosa. ¿Sacrificados por qué?, preguntó Mateo, con voz baja pero firme. El anciano sirvió café en las 3 tazas. Sus manos temblaban levemente, no por la edad, sino por los recuerdos. Porque investigamos a la persona equivocada. La persona equivocada, repitió ella. Creíamos que estábamos rastreando una pequeña red de tráfico de armas, pero en realidad tocamos un nivel superior, tan alto que nadie quiere que se mencione su nombre. Mateo lo miró. ¿Qué tan alto? El anciano levantó la vista, con ojos cansados pero no débiles. Tan alto que la orden de limpieza se firmó en 12 horas. Ella sintió que su pecho se oprimía. ¿Y tú sabías eso? En ese momento no, respondió él. Solo lo supe después de que todos estuvieran muertos. Y recibí una llamada diciéndome que desapareciera. Y tú obedeciste, dijo ella, sin reproches, porque sigo vivo para contarlo. Pasó un largo y pesado silencio. El niño estaba sentado junto a la chimenea, comiendo en silencio el pan que el anciano le había dado. El pequeño no entendía todo lo que los adultos estaban diciendo, pero sentía la gravedad de la situación. Entonces, ¿quién nos está cazando ahora?, preguntó Mateo. El anciano la miró. ¿No es el sistema oficial? Entonces, ¿quién es? Aquellos que tienen miedo de que la verdad salga a la luz. Ella lo miró directamente. Ellos creen que todavía tengo algo. El anciano asintió lentamente. ¿Lo tienes? Ella no respondió de inmediato, pero su mirada fue suficiente respuesta. Mateo la miró. ¿Qué es lo que tienes? Ella inspiró profundamente. ¿Una copia? ¿Una copia de qué? ¿De la lista? Nadie dijo nada durante unos segundos. El fuego crepitaba, como para recordarles que el tiempo seguía pasando. ¿La lista de quién?, preguntó Mateo. De los que están detrás de todo. El anciano cerró los ojos por un momento. ¿Todavía la tienes? No aquí, respondió ella. Mateo la miró durante mucho tiempo. Entonces, ¿el mensaje de anoche? Fue una advertencia, dijo ella, o una amenaza. El anciano se levantó. Caminó hacia el armario de madera en la esquina de la habitación. Sacó una vieja caja de metal y la puso sobre la mesa. Yo también guardo una parte. Mateo frunció el ceño. Dijiste que fuimos limpiados. Así es. Entonces, ¿por qué no te mataron? El anciano lo miró directamente. Porque accedí a guardar silencio. Esa frase pesaba más que cualquier confesión. Ella lo miró. ¿Te comprometiste para vivir? ¿Y crees que te dejarán vivir para siempre? Él no respondió, porque esa pregunta no necesitaba respuesta. Mateo se puso de pie. No podemos quedarnos aquí por mucho tiempo. El anciano asintió. Lo sé. Ella miró por la ventana. El sol ya estaba más alto. La luz inundaba el tranquilo valle. Pero esa tranquilidad era frágil. ¿Te han estado siguiendo?, le preguntó al anciano. Él sonrió con amargura. Vivo aquí desde hace 10 años. Nadie ha venido. Hasta ahora, dijo Mateo. En ese preciso momento, un pequeño ruido se oyó desde el patio exterior. No era el viento. No era un animal. Era el sonido de unos neumáticos rodando sobre las piedras. Los tres miraron hacia la puerta al mismo tiempo. Mateo no tuvo que decir nada. Caminó rápidamente hacia la ventana lateral y miró afuera a través de la rendija de las cortinas.
Un coche negro estaba aparcado a unos 20 metros de la puerta de madera. Sin matrícula delantera, 2 hombres se bajaron. «Demasiado rápido», murmuró Mateo. Ella se puso de pie. «Lo saben». El anciano miró hacia afuera. «Te dije que no nos dejarían en paz». El niño miró a su madre, sus ojos empezando a mostrar preocupación. «¿Mamá?» Ella se agachó y sujetó a su hijo por los hombros. «Ve a la habitación de atrás, quédate ahí. No importa lo que escuches, no salgas». El niño quería decir algo, pero al mirar a los ojos de su madre, asintió. Mateo revisó la puerta trasera. «Hay una salida hacia la parte trasera del bosque», dijo el anciano. «¿A qué distancia?», preguntó Mateo. «A 300 metros está el arroyo. Después se separan los caminos». Ella se acercó a Mateo. «No podemos seguir huyendo para siempre». Él la miró. «Aún no es momento de detenerse». Ella negó con la cabeza. «No, pero tampoco es momento de dejarse acorralar». Llamaron a la puerta. 3 golpes. Lentos, seguros de sí mismos. «¿Todavía tienes visitas?», resonó una voz profunda en el porche. El anciano palideció. Ella miró a Mateo. Él asintió muy levemente. Ella inspiró profundamente. «No nos escondemos». Mateo la miró. «¿Estás segura?» «El pasado me ha estado persiguiendo durante todos estos años», dijo ella. «Hoy quiero mirarlo a la cara». Él no se opuso, solo se colocó a su lado. El anciano abrió la puerta. 2 hombres en trajes oscuros estaban allí, sin prisa, sin agresividad. «Hola», dijo uno. «Venimos a hablar». Su mirada pasó por Mateo. Luego se detuvo en ella. «Llevábamos mucho tiempo buscándote». Ella lo miró directamente. «Lo sé». Él esbozó una fina sonrisa. «¿Tienes algo que no te pertenece?» «Al contrario», replicó ella. «Nunca les perteneció a ustedes». El aire estaba tenso como la cuerda de un arco. Mateo no dijo nada, pero su postura había cambiado, listo para la acción. El hombre del traje negro inclinó la cabeza. «Podemos resolver esto pacíficamente». «¿Oh?», preguntó ella. «¿O habrá gente que no volverá a casa esta noche?» Su mirada se desvió hacia el pasillo trasero, donde el niño estaba escondido. «¿Un error?» «Solo un pequeño error». Mateo dio un paso adelante. «No lo hagas». Su voz era baja, pero afilada. El hombre del traje negro se rió. «¿Crees que puedes protegerlos a todos?» Mateo no respondió. Ella miró directamente al hombre que tenía enfrente. «Cometieron un error aquel año. ¿Y ahora?» «Ahora lo están repitiendo». La confianza en su voz no era arrogancia. Era algo que provenía de alguien que había sobrevivido a lo inimaginable para ellos. El hombre del traje negro la miró por más tiempo. Luego dijo lentamente: «No necesitamos que mueras. Solo necesitamos que desaparezcas». Ella sonrió levemente. «Ya desaparecí una vez». Y en ese momento, ambas partes entendieron. Esto ya no era una persecución silenciosa. Esto era una declaración de guerra. El viento de la montaña soplaba más fuerte, colándose por el porche y trayendo el olor acre de la resina de pino. La puerta seguía abierta. Los 2 hombres de traje tapaban la salida como si estuvieran en una oficina, en lugar de en medio de un valle desolado. «Solo necesitamos que desaparezcas», repitió el hombre que estaba delante, con una voz tan tranquila que resultaba helada. Ella lo miró, sin enojo, sin temblar. ¿Y si no aceptó? Él se encogió de hombros muy levemente. «Entonces habrá otras opciones». Su mirada volvió a posarse sobre el pasillo donde estaba el niño. Fue solo un instante, pero suficiente para que todo dentro de ella cambiara. Mateo dio medio paso hacia adelante, situándose ligeramente delante de ella, sin tocarla, pero lo suficiente para dejar claro que, si era necesario, él sería el primero en interponerse entre ella y cualquier peligro. «Están en propiedad privada», dijo él lentamente, «sin una orden, sin jurisdicción». El hombre del traje negro se rió con frialdad. «¿Crees que las necesitamos?» El anciano de atrás apretó el borde de la mesa hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Había visto a este tipo de personas antes. No eran soldados, ni policías. Eran algo intermedio, personas que trabajaban para el poder, pero que nunca aparecían en los papeles.
Ella se adelantó, poniéndose a la altura de Mateo. Han venido aquí por la lista. ¿Por la estabilidad?, la corrigió él. ¿Estabilidad limpiando a cualquiera que sepa demasiado? El hombre no lo negó. Podrías vivir en paz, dijo bajando la voz un tono. Tienes un hijo. Piensa en él. Esa frase no era una amenaza directa, pero era más pesada que eso. Ella lo miró fijamente. Pienso en mi hijo todos los días, dijo en voz baja. Por eso no puedo dejar que crezca en un mundo donde a la gente se le enseña que guardar silencio ante el mal es una forma de vivir. En ese instante, la calma de ella lo hizo dudar. Mateo no quitaba los ojos de los dos hombres. Si quieren algo, les dijo, dejen claras las condiciones. El hombre de negro lo miró. Ella entrega la lista, el original, todas las copias, y firma una declaración de que lo que ocurrió aquel año fue un error táctico, sin factores internos. El anciano soltó una carcajada seca. Todavía quieren reescribir la historia. La historia siempre es escrita por el que sobrevive, respondió él. Ella sentía con claridad los latidos de su corazón, ni rápidos, ni de pánico, sino firmes. No se la voy a entregar. Entonces ya no tenemos nada de qué hablar. El hombre detrás de él se movió un poco, como si se estuviera preparando para un plan alternativo. Mateo dijo en voz baja, pero lo suficientemente fuerte para que ambos lo escucharan. No lo hagas. Solo una palabra. Pero en sus ojos ya no había la suave contención de antes. Estaban fríos y concentrados, como aquella noche en el autobús. El hombre de traje lo miró más atentamente esta vez. ¿Todavía no aprendiste la lección de aquel año? Mateo no respondió a la pregunta. «Saben que ella todavía tiene la lista», dijo él. «Eso significa que también saben que no está aquí». Un silencio. Esa era la jugada. El hombre de traje entornó los ojos. «¿Te crees muy listo?» «No», respondió Mateo. «Solo es la realidad». Ella entendió lo que él estaba haciendo. Estaba atrayendo la atención hacia sí mismo. Él sonrió fríamente. «Entonces, Cos, ¿dónde está?» Ella miró a Mateo, y luego volvió a mirar al hombre del traje negro. «En un lugar donde, si yo desaparezco, se enviará automáticamente». El ambiente parecía congelarse. Esto no era un farol, y él se dio cuenta. «¿Estás apostando tu vida?» «No», dijo ella, «la estoy protegiendo». Él dio un paso adelante, más cerca. Tan cerca que se podían ver las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos. «¿Crees que puedes ganarle al sistema?» Ella negó con la cabeza. «No necesito ganar». Él frunció el ceño. «Solo necesito no perder». Una fuerte ráfaga de viento sopló a través del porche, haciendo vibrar suavemente la puerta. A lo lejos se escuchó otro motor, no desde la carretera principal, sino desde el bosque de la izquierda. El hombre del traje negro se detuvo. Mateo también lo escuchó. El anciano levantó la vista. «¿Llamaste a más gente?», le preguntó ella en voz baja. Mateo negó con la cabeza. Una vieja camioneta pick-up salió de detrás del bosque, deteniéndose a unos metros de la puerta de madera. 3 hombres se bajaron, sin traje, sin auriculares, pero con la misma mirada que Mateo. El hombre del traje negro apretó la mandíbula. «No deberían meterse en esto». Uno de los recién llegados respondió. «Nos metimos hace 10 años». Ella miró a Mateo. Él no dijo nada, pero ella entendió. Él no había venido aquí solo. El hombre del traje negro